Jóvenes, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar si me escuchan? Noches, Lick. Sí, se escucha. Sí se escucha, Lick. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Vamos a darle continuidad a lo que hemos venido conversando en las sesiones anteriores. Estamos ubicados en el módulo 1 del programa de estudios. Voy a aprovechar a pedirle a mi auxiliar que le envíe el link de la clase a la coordinación, por favor, para que ellos también puedan tomar nota. Bueno, les decía que estamos en el módulo primero del programa abordando el tema de la sociología. Hemos venido hablando acerca de la sociología desde un punto de vista pragmático, o sea, desde el punto de vista de cómo funciona en el diario vivir, sobre todo cómo puede o cómo se relaciona con el mundo del derecho, particularmente con lo que hacemos los abogados en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso les pedí que para entender lo fundamental del concepto de sociología, arrancáramos por entender sus valores axiológicos y lo que inspira en sí el estudio de la sociedad. Por eso estamos con la Constitución Política de la República de Guatemala a la mano, leyendo los primeros 5 artículos de la Constitución. Entendemos que la sociología se basa en un principio jurídico fundamental que es el bien común. Procuramos a través del derecho el bien común, pero procuramos también a través de la sociología entender los fenómenos sociales y los fenómenos, muchas gracias, y los fenómenos que son propios de nuestra sociedad. Entonces, al respecto, mis estimadas amigas y amigos, estamos en la primera unidad estudiando el concepto de sociología y el carácter científico que tiene la misma, ¿verdad? ¿Por qué vamos a empezar con eso el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del carácter científico que debe tener la sociología. Fíjense que es importante que hagamos referencia a esto porque en el ejercicio de la profesión como abogados, ustedes en el futuro, algunos jueces, otros fiscales, otros jefes administrativos, otros abogados litigantes, a lo que se dediquen, básicamente van a entender que al abogado le corresponde solucionar problemas y los problemas suceden en el ejercicio de los derechos, es decir, siempre surge una violación a un derecho porque previamente hay alguien que existe como titular de derechos y hay alguien que existe como parte obligada a otorgar esos derechos. El abogado laboralista, por ejemplo, debe su trabajo a la existencia de una empresa, un patrono y en consecuencia también de quienes tienen la calidad de trabajadores. El abogado que se dedica al mercantil debe su existencia y su quehacer a que existen entidades mercantiles, entidades del Estado que trabajan con estas entidades mercantiles. En términos generales, el quehacer del abogado se debe a que hay una sociedad y que existe todo un fenómeno alrededor de esta. Entonces, vamos a empezar por entender que la sociología es una ciencia. Y cuando hablamos de que es una ciencia, lo decimos muy claramente para evitar vincular la sociología con la ideología. Repito, no es un juego de palabras. La sociología no es ideología. La sociología debe estar apartada de la ideología. Todos, independientemente de si son abogados o no, ingenieros, agrónomos, secretarias, profesores, maestros, sin importar su profesión, todos en algún momento de la vida son más proclives a una determinada ideología. Tener una ideología está bien y es parte del quehacer del ser humano, pero la sociología es un estudio científico que debe estar ajeno a las ideologías. Digo esto porque finalmente el ejercicio de la profesión jurídica implica llevar dentro de sí mismo revestirse de un carácter meramente científico. La ciencia, a diferencia de la ideología se basa en un dogma. La ciencia se basa en el método científico.
¿verdad? Ya ustedes han sido parte, digamos, de diferentes cursos en donde recordarán aquella época de la famosa toma de la Bastilla, que era una prisión en Francia, donde comienza lo que hoy conocemos como el fenómeno de la Revolución Francesa, y que es justamente en ese momento en donde se da una reivindicación de las garantías y de los derechos de las personas que habían sido vulneradas durante mucho tiempo. Eso dio pie a que se generara lo que hoy conocemos como la época del iluminismo, y esta época del iluminismo dio como principal resultado lo que hoy conocemos como el método científico. El método científico es el método que nos ayuda a llegar a la verdad sin dogmas, es decir, acuérdense que el método científico empieza con la observación, la experimentación, hasta llegar a una conclusión. El método científico es eso, científico, ciencia. La ciencia, a diferencia de la religión, la ciencia no se basa en un dogma. Las religiones se basan en dogmas. Y las ideologías también se basan en dogmas. Hay ideologías, particularmente lo vemos en nuestra Guatemala el día de hoy, digamos, hace muchos años, hace siglos, las personas básicamente tenían dos tipos de ideologías, es decir, la ideología del proletariado o la ideología de la oligarquía. Eso ha ido cambiando y se ha ido generando diferentes fusiones de este tipo de grupos sociales a lo largo de la historia, a lo largo que hoy tenemos una facción amplia de ideologías, ideología demócrata, republicana, por ejemplo, en Estados Unidos. En Guatemala tenemos básicamente un amplio espectro de ideologías que básicamente las agrupamos o las reunimos en dos grandes grupos, los grupos de la derecha y los grupos de la izquierda, aduciendo a los grupos de la izquierda como grupos más progresistas, pro derechos humanos, y a los grupos de la derecha como grupos un poco más conservadores, recalcitrantes en algunos aspectos sociales. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque vuelvo a repetir, la sociología no es ideología, la sociología es una ciencia. Cuando ustedes estudian sociología como parte de su formación para ser abogados, ustedes deben entender que no están afectos a ningún tipo de ideología. Como seres humanos, ustedes pueden tener su ideología. Algunos serán más proclives a la derecha, otros serán más proclives a la izquierda. Hoy en día a Guatemala la han dividido en dos corrientes, los que no están de acuerdo, digamos, los progresistas que luchan contra la corrupción, y los que no están de acuerdo contra la dictadura que se instauró en contra de eso, automáticamente los encajan en lo que la prensa ha llamado el pacto de corruptos. Eso que tenemos hoy, que es una criminalización de ambos lados, porque ambos lados se estigmatizan, hablan muy mal uno del otro, y han llegado a una venganza privada en donde primero los unos metían en la cárcel a otros, y ahora los otros que están en el poder están metiendo a la cárcel a los otros, no son más que el reflejo del daño que le hacen las ideologías a los estados. Por eso ustedes y yo, nosotros como profesionales, como abogados, debemos entender que el estudio de la sociología y la aplicación del derecho debe ser sin ideologías. Debe ser sin ideologías. Los jueces no pueden tener ideologías. Es famoso el caso en Guatemala de una jueza hace algunos años que después de leer su sentencia donde condenaba a un famoso militar guatemalteco, planta de su asiento y aplaude junto a la concurrencia el hecho de que el militar se va a ir a la cárcel. En ese momento la jueza perdió toda objetividad y dejó de aplicar el derecho, la sociología como ciencia, y la convirtió en una religión, en la religión de la izquierda, en una ideología. Y no solo la crítica es hacia la izquierda, la crítica también va hacia la derecha. Cuando hemos tenido jueces, fiscales que también aducen una posición ideológica del lado derecho para ir en contra, en detrimento de los derechos humanos de las personas, también eso es ir en contra de la aplicación científica de la sociología. Por eso estamos diciendo la sociología es una ciencia, no solo como algo cajonero que sí, ya sé que es una ciencia, no. Es una ciencia porque usted va a aprender desde este momento que para estudiar derecho y para estudiar sociología, usted se va a despojar de las ideologías y se va a vestir únicamente con el derecho.
El derecho, por eso, una de las figuras icónicas que representan el derecho y la justicia es justamente la dama de la justicia proveniente de aquel mito griego que justamente está con los ojos vendados para no ver ninguna ideología. Si usted ve, la dama de la justicia está con los ojos vendados porque usted no sabe si tiene los ojos hacia la izquierda o hacia la derecha. La justicia, la sociología y el derecho no puede ni debe tener ideologías. Esto quiere decir entonces que la sociología debe ser siempre un estudio meramente científico. De manera pues, mis estimadas amigas y amigos, que si yo en el futuro les pregunto por qué razón, digamos, existen ideologías o por qué razón de alguna manera se está realizando cierto tipo de situación a nivel de interpretación del derecho, debemos siempre tener claro que el derecho y la sociología deben aplicarse y deben estudiarse con total objetividad, con ciencia. ¿Y cómo es la ciencia? Aplicando el método científico. Por ejemplo, cuando pensemos en dos personas hipotéticas, a una le vamos a llamar María y a otro le vamos a llamar Juan. Pensemos que Juan es un juez de primera instancia penal y María es una juez de primera instancia penal. Cuando ambos aplican el derecho en el ejercicio de sus funciones como sus judicaturas como jueces, deben aplicar el derecho con la venda puesta en los ojos, porque no pueden aplicar el derecho pensando en sus experiencias particulares. Eso fue muy, se reflejó mucho. Vuelvo otra vez al caso de los diarios militares. Hay un juez que tenía un serio conflicto natural, personal, porque pues él había en algún momento militado en un movimiento guerrillero. Sus papás y su familia fue masacrada por el ejército, un hecho lamentable, pero ahora él es juez. Y la pregunta es, siendo que ahora Juan es juez, en este caso hipotético, que de hecho sí ocurrió, pero digamos, le vamos a llamar Juan para que sea hipotético, ¿será que el juez Juan puede aplicar el derecho de manera objetiva a pesar de todo lo que le ocurrió a su familia, a pesar de todo lo que pasó ahora que él es juez y le va a tocar que conocer un caso en contra de un militar? La probabilidad de que condene al militar es muy alta, sin saber si realmente ese caso en particular reúne todas las calidades científicas. Por eso, dejemos que los periodistas hablen porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Pero ojo, mucho ojo y cuidado con los abogados y los estudiantes de derecho que se suben a la ola de la prensa a hablar sobre asuntos que no competen. Nosotros como científicos sociales, como abogados, siempre vamos a hablar sobre las pruebas que puedan existir. Por ejemplo, hace un par de días, vimos una criminalización en contra de una iniciativa de ley que los medios de comunicación dijeron que era la ley Mordaza, que iba a callar a los medios de comunicación. Cuando usted lee la iniciativa de ley, se da cuenta que lo que hay ahí básicamente es una reestructuración de todo el cibercrimen y la conformación de tipos penales que ya existen, pero que existen no en lo cibernético y que se están trasladando a lo cibernético. Por ejemplo, difundir información falsa de una persona no es un delito nuevo, eso es un delito que se llama calumnia y difamación. Esto ya existe en el Código Penal. Cuando el Congreso toma eso y dice cuando se hará por medios electrónicos será un agravante, pues eso está bien, porque los medios de comunicación tienen el derecho de publicar siempre y cuando tengan las pruebas de lo que están publicando. Ahora, hemos caído lamentablemente como sociedad en una discusión religiosa. Por más absurdo que suene, estamos en discusiones religiosas. Así haya mucha gente en el medio que aduce ser ateo o atea, la religiosidad con la que defienden a un exfiscal general, la religiosidad con la que defienden a un personaje director de un medio de comunicación, es eso, es religión, porque no están atendiendo a los medios probatorios objetivos. Tan religioso es el que lo acusa como el que lo defiende, porque mis estimadas amigas y amigos, los únicos que tienen conocimiento de causa de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso Zamora,
son las partes procesales, no la población. La población puede emitir su opinión, uno puede pensar, pero uno no puede llegar a conclusiones con base a lo que diga un medio de comunicación, a lo que escribió un columnista, porque eso sí es un delito. Condenar públicamente a las personas es un delito. La propia Constitución Política de la República de Guatemala le garantiza absolutamente a todos su legítimo derecho de defensa y el debido proceso y todas las garantías procesales y constitucionales propias del ejercicio de la ciudadanía guatemalteca deben ser respetadas. Y por eso decimos la sociología es una ciencia. Por eso, porque la sociología no la vamos a estudiar a partir de una ideología, sino que la vamos a estudiar a partir de los hechos fácticos que son puestos de nuestro conocimiento. Ahora, la sociología es una ciencia que auxilia al derecho, ¿sí? La sociología es una ciencia que auxilia al derecho. Empecemos por eso, ¿verdad? La sociología es una ciencia que auxilia al derecho y es lógico porque el derecho al final lo que hace básicamente es aplicar los procedimientos, ¿verdad? Lo que hace básicamente es aplicar las reglas que están vigentes en un estado, en una nación, pero previamente debe haber sociedad. El derecho ha sido históricamente cambiante, el derecho ha sido históricamente una herramienta, un insumo, un apoyo para las sociedades, pero el derecho surge después de las sociedades. Primero existen las sociedades. ¿Se recuerdan que decíamos que toda nación, todo estado debe tener por lo menos 3 elementos básicos? Lo decíamos en la sesión anterior. Elemento número 1, decíamos población. Sin población no hay estado. Bueno, la población, entiéndase, sociología. Para estudiar a la población necesitamos aplicar el estudio sociológico, los fenómenos sociales, ¿sí? Aquí nosotros como científicos sociales vamos a entender que no hay fenómenos sociales buenos y malos, simplemente hay fenómenos sociales. Vamos otra vez a la historia reciente del país para poder entender un poco más los conceptos. Corría el año 2015 en Guatemala, se da una senda jornada de protestas para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Hay todo un movimiento social, la plaza central de la oposición, se llenan las plazas en el interior de la República y hay un clamor popular para pedir la renuncia. Ambos funcionarios renuncian, entra un gobierno transitorio y luego las mismas personas que salieron a denunciar la corrupción del Partido Patriota en el 2015 van y se vuelcan a las urnas a elegir al presidente Jimmy Morales como presidente en el año 2016. No estamos, en este pequeño relato que hice, no voy a entrar a los juicios de valor de si Otto Pérez y Roxana robaron, de si Jimmy Morales es un buen o mal presidente. Simplemente nosotros como abogados y como científicos sociales vamos a estudiar los hechos sociales de manera científica. Si yo empiezo diciendo es que el gobierno de Otto Pérez era corrupto, o el gobierno de Jimmy Morales fue bueno o fue malo, cualquier comentario positivo o negativo que haga de cualquier régimen, automáticamente me quita la objetividad, me quita el aspecto científico como sociólogo, como abogado, y me convierte en un fanático religioso. Desde los fanáticos que defendían a Jimmy Morales hasta los que después también lo condenaban por supuestos actos negativos. No importa quién acusa o defiende sin tener argumentos, automáticamente es un fanático religioso. Y eso debemos tenerlo presente porque ni ustedes ni yo vamos a ser fanáticos religiosos. Vamos a ser científicos que vamos a estudiar los hechos y no los vamos a condenar, ¿sí? No los vamos a condenar. Miren, usted como abogado tiene que ser capaz de saber que puede estar frente a una persona con los suficientes indicios de haber cometido un delito, pero usted sabe que procesalmente la Constitución Política de la República de Guatemala le garantiza a él, a usted y a mí la presunción de inocencia, y que hasta no haber sido citado, oído y vencido en juicio, esa persona es y seguirá siendo inocente hasta que no tenga una sentencia debidamente firme y ejecutoriada. Esa persona va a seguir siendo inocente, pero nos hemos involucrado tanto en el discurso mediático, a los medios de comunicación les encanta hacer los grandes titulares porque además es una venta, es un negocio. No hay que olvidar que los medios de comunicación son un negocio.
porque cobran para entrar a leer las noticias en internet, porque le cobran el periódico cuando usted lo compra, porque es un negocio. Y entonces, los comerciantes de la información, ¿verdad? No los periodistas, los comerciantes de la información, han llegado a un punto de, sin importarle y en una total inobservancia de las garantías constitucionales, cuando detienen a una persona, a un funcionario, a cualquier persona, le condenan de manera directa frente a las cámaras. Y esto entonces hace nuevamente que se pierda la objetividad de la aplicación del derecho. Les repito, punto número 1, el carácter científico de la sociología es de lo que estamos hablando. El carácter científico de la sociología debe ser siempre fundamentado, de la sociología y del derecho, fundamentado en las pruebas y atendiendo a los principios constitucionales de presunción de inocencia, de debido proceso y de legítimo derecho de defensa que están garantizados en nuestra Constitución. A nosotros muchos periodistas nos critican, a los abogados nos critican y nos dicen que estamos defendiendo a las mafias y que estamos defendiendo a los corruptos, pero estamos haciendo lo que nos corresponde. Ustedes un día decidieron estudiar derecho y matricularse en esta carrera porque están conscientes que el derecho es una de las